30:11, y quiero traértelo en una nueva traducción viviente. Y la nueva traducción viviente dice así: tú cambiaste mi duelo en alegría de danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Este lo escribió David. Es un canto, es una alabanza, es una oración dedicada a Dios por la sanidad de una enfermedad de muerte que David padecía. Este versículo nos enseña que Dios tiene el poder real de sanar. Nos enseña que Dios tiene el poder real de restaurar. Dios tiene el poder real de cambiar cualquier situación que tú puedas tenerla. Aún por muy trágica que parezca, Dios, a través de un encuentro con Él, puede cambiar esa situación. Incluso Dios tiene el poder de resucitar aún hasta los que están muertos. Vemos en esta palabra versículos de luto, de muerte, de dolor. Habla de duelo, habla de luto. Expresiones humanas que demuestran un profundo dolor al máximo nivel para una persona. Y no existe nada en el mundo que pueda cambiar esa situación para David. Solo el Señor Jesucristo. Solo el Señor Jesucristo. Es por ello que David exalta a Dios con esta oración, por la transformación real y radical que había hecho en su vida. Después de haber sido perseguido de esa enfermedad, por eso dice: cambiaste mi duelo, quitaste mi ropa de luto. Es decir, Dios restauró a David de una lucha, de su lecho de muerte, de esa enfermedad, de esas persecuciones que tuvo David. Por eso él radicalmente dice: tú cambiaste, Señor, mi duelo, cambiaste mi tristeza por alegría. Porque solo Dios tiene el poder de cambiar la tristeza en ese. Solo Dios tiene el poder. Solo Dios puede cambiar la dirección y transformar cualquier sufrimiento personal que tú tengas en tu vida. Repito, por muy trágico que parezca, Dios puede cambiar tu situación y transformarla en gozo. Amén. Dios puede transformarla en paz, aún en medio del problema, aún en medio de la situación, incluso aún hasta la muerte, aunque parezca muerto, Dios lo puede revivir, porque para Dios no hay nada imposible. Dios revivió a la hija de Lázaro, de Jairo. Dios revivió a Lázaro, porque Él tiene el poder. Lo dice en Deuteronomio 32:39. Yo hago morir y yo hago vivir. Solo Dios lo puede hacer. Y Jesús también resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y hoy vamos a traer esta historia. Una historia maravillosa. Y si Jesús, que tiene el poder, resucitó al hijo de la viuda de Naín, Dios también puede resucitar lo que tú tengas muerto. Amén. Hoy Dios puede resucitar eso que tú tal vez tengas muerto. Porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios, como levantó en aquel tiempo, hoy sigue levantando. Amén. Hoy sigue haciendo milagros. Y Jesús lo puede volver a hacer. Porque Él es el mismo, Él tiene poder sobre todas las cosas. Yo no sé qué puede estar muerto en tu vida. Yo no lo sé. Yo no sé cuál es ese hueso seco que tengas en tu vida. Tal vez tu vida espiritual. Tal vez tu finanza. Tal vez tu matrimonio. No lo sé cuál es la situación que tú hoy lo estás dando por muerto. Pero hoy quiero decirte en el nombre del Señor, como dice Ezequiel 37:4, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Lo que esté muerto,
quiero que te aferres a esta palabra en Ezequiel 37:5. Ezequiel 37:5 y te dice, créelo, iglesia. Porque así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos, a eso que tú tengas muerto, a ese sueño, a esa finanza, a esa situación en tu vida que tú tengas muerto. El Señor dice, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Y viviréis en el nombre de Jesús. Porque el Señor tiene el poder de dar vida y lo puede levantar. Así que vamos a ir a la palabra, a esa historia poderosa, enriquecedora de la historia del hijo de la viuda de Naín, y está en el libro de Lucas, capítulo 7, del 11 al versículo 15. Vamos a usar. Y dice así, palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Qué le dijo? No llores. Dile al que está a tu lado, no llores. Vuelve a decirle, no llores. Nosotros no solamente lloramos a través de los ojos con lágrimas, también lloramos cuando nos quejamos a través de nuestra boca. Por eso Jesús hoy te dice, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Ahora dile que está a tu lado, levántate. Levántate. Y dice el versículo 15, después del poder de Dios, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y vio a su madre. ¡Wow! ¡Qué poder! Maravilloso de que Dios resucita a uno que está muerto. Hoy vamos a desmenuzar esta historia. Así como desmenuzamos el pescado que nos comimos ayer, porque yo vi bastante pescado con solamente el hueso. Así hoy vamos a saciar nuestro espíritu de la palabra del Señor. Y vamos a que el Señor nos ayude, abra el entendimiento y que esta palabra nos lleve a tener una nueva esperanza en el Señor. Entonces comienza, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. E iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Esa palabra que dice después de aconteció es porque Jesús venía de Capernaum, donde venía de hacer un milagro. ¿Ustedes recuerdan cuál fue ese milagro? Está en el versículo anterior. Venía de sanar al siervo del centurión. Y lo sanó con el poder de su boca. Entonces él venía de Capernaum a Naín. La ciudad se llamaba Naín. Naín no era el nombre del esposo, porque claro, tal vez muchos pensarían, el esposo se llamaba Naín porque era la viuda de Naín, seguramente, porque estamos acostumbrados a que llamábamos a la viuda por el nombre del esposo. Allá viene la viuda de Pepito, allá viene la viuda de Pablito. Entonces Nahum no era el nombre del esposo. Nahum era una ciudad de la aldea de Galilea. Galilea era el territorio donde Jesús mayormente enseñó, y por eso le llamaban el maestro de Galilea. Entonces era una ciudad aledaña, cerca de Galilea, y estaba situada más o menos a 50 metros de Capernaum. Indagando un poquito de historia, hace poco unos jóvenes, ya hoy en día esa ciudad
está asfaltada, y hasta hicieron ese recorrido de Capernaum a esta ciudad y se tardaron 12 horas, pero ya con una carretera asfaltada. Entonces posiblemente ese trayecto de Jesús de Capernaum a Naín tardaría un día hasta 2 días, porque eran caminos de piedra, caminos peligrosos, no había caminar. Entonces, más o menos, porque es importante que sepan el contexto. Y otro dato curioso, me llamó la atención, es el significado de Naín. La palabra Naín significa deleitoso, pasto deleitoso. Ese es el significado bíblico de la palabra Naín. Pero entonces me llama la atención, indagando allí, cómo encaja entonces la vida de esta viuda con el significado del nombre de la población donde radica. Porque cuando tú indagas, pero Dios todo lo pone con detalle para darnos una gran enseñanza. Porque esta mujer iba camino nuevamente a un entierro. Entonces está una ciudad que es deleitoso, pero ella está en sufrimiento. Va camino a enterrar al último familiar que le quedaba, porque ya había perdido a su padre, a su esposo. Y la realidad de esta señora era otro entierro. Ahora algo más trágico. Un entierro, todos los entierros son tristes, todos. Pero este es de lo más triste, porque era la pérdida de su único hijo. O sea, su realidad es que iba a entierro. Pero entonces yo me voy a la palabra del Señor, porque Dios tiene el poder de cambiar mi realidad por una verdad. Porque Dios tiene el poder de levantar a uno que está muerto. Y tal vez tu realidad hoy es tristeza, pero la verdad es que en el Señor tu realidad se puede convertir en una verdad que es gozo, que es paz y alegría sobre el Señor. Tal vez tu realidad hoy es escasez. Tal vez tu realidad hoy es una economía, un problema económico. Pero la verdad es que si Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Y entonces tu realidad se convierte en una verdad que se llama provisión. No importa cuál sea tu realidad, pero en el Señor la puedes cambiar. Él cambia tu tristeza y tu lágrimas en gozo. Así que no importa, porque Dios puede cambiar esa realidad. Y pedimos al Señor que hoy le cambie. En el nombre de Jesús. Entonces también la situación se puso difícil. Cuando las situaciones se ponen difíciles, no pienses en el problema. Piensa en esa verdad que Dios ha puesto en cada una de sus vidas, que la ha dejado plasmada en su palabra. No te atormentes con el problema. Piensa en la verdad. Y entonces, en esa situación, nos vamos a lo que Dios ha prometido. En el significado era pasto delicioso y esta mujer está viviendo en una situación trágica. Entonces me voy a una promesa que dice el Salmo 23: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Mira cómo se abraza. Naín es delicioso. En el momento de dolor y angustia como la viuda que estaba pasando, el Señor puede llevarnos a pasto delicioso de consuelo. Aún en situaciones difíciles, el Señor puede poner en nosotros paz y nos hará descansar en pasto delicioso. Pasto es una nueva esperanza, aún a pesar de tu situación difícil. Pasto es una esperanza que puede ser cambiado a través de un encuentro con Dios, porque Dios lo cambia todo en un abrir y cerrar de ojos. Dios lo cambia todo. Solo necesitamos tener un encuentro con Jesús, porque Él lo cambia todo. Entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque el Señor va con nosotros. Entonces vemos que Jesús viene de Capernaum y llega a Naín, y dice para la palabra con muchos discípulos
y una gran multitud. Es decir, vienen en un solo grupo, pero los identifica en dos sectores. Porque dice, viene con sus discípulos, es decir, viene con personas hacedoras de la palabra del Señor. Porque un discípulo es aquel que hace lo que su maestro ha hecho. Ese es un discípulo. Hace lo que Cristo quiere que hagamos, sin importar si entendemos o no entendemos. Ese es un discípulo. Entonces dice, viene con su discípulo, pero también venía con una gran multitud. Cuando estamos hablando de una gran multitud, estamos hablando de más de 5,000 personas. Es decir, que en esa multitud venían personas seguramente creyentes, personas que creen en el Señor pero no hacen su voluntad. Posiblemente venían gente curiosas. Vamos a ver, porque este hombre está haciendo varias cosas. También viene gente que viene por el milagro o viene por el favor de Dios, mas no viene porque tienen anhelo de tener un encuentro con el Señor. Y ahí estaban estos 5,000. Venían con Jesús. Y dice el versículo 12, cuando llega cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Hoy en día los títulos de la Biblia se hicieron para tener un mejor seguimiento de la escritura y entender un poco mejor. Ese nombre de la viuda de Naín no existía. Se puso para ayudarnos o facilitar comprender más la escritura. Por eso él dice aquí, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Vemos que venía mucha gente con ella. Naín era una población pequeña de aproximadamente 200, 500 personas. Hoy en día también sigue siendo una población pequeña. Es decir, venía gente entrando a la ciudad con Jesús y gente saliendo al entierro con Jesús. Venía la vida y salía la muerte. Y se consiguen en la puerta. Jesús se consigue con esa procesión del muerto saliente. Y Jesús viene entrando y hay un encuentro, los que van a enterrar y los que vienen con Jesús. Hay un encuentro de dos realidades. El dolor humano que va saliendo a través de esta madre y el consuelo divino de Jesús. Cualquiera diría que casualidad. Qué casualidad. Pero ese encuentro no estaba ni en la mente ni en el corazón de esa viuda, pero sí estaba en la mente y en los propósitos de Jesús. Era necesario que Jesús subiera de Capernaum a Naín. Era necesario. Aunque esta mujer ni se imaginaba, en los planes de Dios estaba ese encuentro. No era casualidad. Porque en Dios no hay casualidad. En Dios no hay casualidad, sino está la providencia de Dios que permitió que Jesús tuviera un encuentro con esa mujer necesitada. Eran los planes de Dios. Era necesario que Jesús tuviera un encuentro con una mujer que tenía una tragedia encima. Era necesario. Hoy quiero decirte, amigos, hermanos, cuando estás pasando por momentos trágicos, el Señor siempre será presente. Amén. En el momento más trágico de tu vida, en el momento más difícil de tu vida, en el momento más duro es cuando Dios viene y aparece en escena. Y no es casualidad. Porque el poder de Dios es para enseñarnos algo. Algo Dios siempre nos quiere enseñar. Porque Dios no llega tarde. Dios tampoco llega antes. Dios llega en el justo momento, en el tiempo cairo, en el tiempo perfecto de Dios. Pero llega Jesús. ¿Se acuerdan de los 3 hombres
horno del fuego. Tal vez el rey Nabucodonosor había dicho, ya estos hombres están muertos, ya estos hombres están perdidos, ya estos hombres están listos. Este rey creía que había derrotado a Dios por haber permitido que estos hombres fueran lanzados al horno del fuego. Pero resulta que cuando estos hombres entraron al horno del fuego, apareció el cuarto hombre. Y ese cuarto hombre cambió su situación de muerte a vida. Apareció el cuarto hombre, cayó el cuarto hombre, hermano. No abortes la prueba por muy difícil que sea. Cuando tú abortas la prueba, estás abortando ver a Jesús en medio de la prueba. No abortes. Señor, líbrame de esto. Y Jesús te dice, no, yo estoy esperando. ¿Me quieres ver? Me vas a ver en el problema, porque yo estoy contigo. Dios está contigo. Y si quieres ver a Dios, resiste. Resiste. Porque el que cree será probado. La fe sin obra es muerta. Pero el que cree tendrá el respaldo de Dios. Todo aquel que confía en el Señor nunca será avergonzado. Amén. No he visto una persona que haya sido defraudada por Dios. Ni la veremos. Ni la veremos. Por muy difícil que sea la situación, confía, porque Dios no te dejará en vergüenza. Confía en el Señor. Dios es nuestro auxilio. Decía David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, tu socorro, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Dios todopoderoso, el Dios que tiene la potestad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. El Dios que con su sola palabra lo cambia todo. El Dios que para Él no hay nada imposible. Y de Él vendrá nuestra ayuda. Así que no es casualidad que Jesús se presentara en ese momento. Cuando Dios está, cuando Dios se hace presente, viene con un plan. Y el plan de Dios es perfecto, es bueno y es agradable. Y te tengo una buena noticia. Para bendición tuya y para bendición mía. Dios está aquí. Dios está aquí. Y no es casualidad que tú estés hoy aquí. No es casualidad. Tú estás aquí porque Dios tiene un plan para tu vida. Porque Dios quiere bendecirte. Porque Dios quiere cambiar esa tristeza en gozo y alegría. No es casualidad. No es porque te invitó fulanito. No. Dios te ha traído de la mano. Porque grande es su misericordia. Y nuevas son cada mañana. Dios está aquí. Así que algo bueno y maravilloso va a ocurrir hoy en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Hay que creer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El encuentro de estos grupos fue cerca de la puerta de la ciudad. ¿Cómo se llamaba la ciudad? ¿Y qué significa Naín? Qué bueno, que estén tomando nota. Aunque era trágico el momento de la viuda, y quiero darte un breve paréntesis de la época y del contexto. En aquella época, el sustento de la familia era el esposo.
Y una mujer viuda era una mujer desechable, una mujer detestable, una mujer que decía hasta que estaba bajo maldición porque había vivido el pecado, se juzgaba. Esta mujer entonces al morir muere y queda viuda. Entonces los hijos eran los que asumían la responsabilidad sobre su madre. Pero esta mujer vemos que ahora viene a enterrar a su hijo, a su único hijo. Así que era una mujer viuda, se le muere su único hijo, queda desamparada. No le queda más remedio que vivir de la caridad, que vivir de la limosna de otro, porque nadie iba a velar por ella. Era una mujer que iba a quedar desamparada. Podemos decir que esta mujer estaba viviendo una tragedia de su pasado. Estaba viviendo un futuro doloroso, pero también tenía un futuro sin esperanza. Un pasado terrible, quedó viuda. Un presente doloroso, su único hijo. Y el futuro sin esperanza. Le esperaba era pedir limosna para sobrevivir. Muchas personas hoy viven así. Hoy muchas personas viven con pasado doloroso. Muchas personas hoy viven con presentes duros. Y muchas veces sin un futuro esperanzador. Pero aunque tu situación sea trágica, por muy difícil que sea, Dios siempre tiene una respuesta. No importa cuán trágico sea tu situación, Dios siempre tiene una solución para nuestra vida. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo que Dios siempre nos da una respuesta para nuestras necesidades. Dios siempre nos da una solución para nuestras necesidades. Dios siempre tiene una respuesta porque Dios es fiel y Dios nos dará cargas que no podamos soportar. Y Dios ante la prueba dice Él que nos dará la salida. Entonces yo lo creo. Aunque mi situación sea trágica, yo creo en Dios que la puede cambiar. Porque tiene el poder de hacerlo. Y en este caso, ante la tragedia de la mujer, viene el encuentro. Dios es el dador de la vida. Dios que es el dador de la vida en ese encuentro. Porque dice Juan 11:25. Juan 11:25 dijo, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El dador de la vida. Cristo no solo resucitó a la hija de Jairo, no solo resucitó a Lázaro, no solo resucitó al hijo de esta mujer viuda. Cristo te resucitó a ti y a mí, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero gracias a su bondad ha venido a traernos vida y vida en abundancia. La gloria sea para el Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Y no hay condenación para los que están en Cristo. Y si tú tenías a Cristo en tu corazón, nada en tu vida puede estar muerto. Nada. Porque ya sanaste lo interno. Y se tiene que reflejar externamente. Todas las cosas viven, no son muertas. En Cristo Jesús. A toda tragedia hay una salida. Y se llama Cristo Jesús. Aunque dicen en el mundo todo tiene solución menos la muerte, pero Juan da la respuesta en Juan 11:26, porque aquí somos una iglesia cristocéntrica. Aquí no vengo a traerte palabra mía, sino palabra del Señor. Y a todas aquellas personas que creen que no hay solución, hoy te digo, todo aquel que vive y cree en Cristo Jesús no morirá eternamente. Ahora lo crees. Amén. Amén. Porque todo en Cristo hay solución. Todo.
Entonces vemos este encuentro, oyendo la historia de Jesús y la viuda, la cual necesitaba ese encuentro, la cual estaba viviendo una vida en tragedia. Vemos y ahora entendemos que no fue casualidad, porque Dios nunca llega tarde. Aunque muchas veces digamos: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué permitiste que me pasara esto? Y el Señor te dice: hija, hijo, para mostrarte mi gloria. Para mostrarte mi gloria. Y Dios hoy te dice, como le dijo a esta mujer en el versículo 13: hija, hijo, te he visto y he tenido compasión de ti, y hoy te digo: no llores. No llores. Hija, hija, he oído tus oraciones. No llores. Hija, hija, he visto tu angustia. No llores. Hija, hija, he visto tu tragedia y no me es indiferente. No llores. Conozco tu problema. No llores. Porque yo lo sé todo, dice el Señor. No llores. No llores. Él conoce tus necesidades. No llores. Dios está aquí, no estás sola. Dios está contigo, no llores. Porque Dios te dice: yo tengo el control. Yo tengo el control. No te rindas, no te rindas, porque yo he prometido siempre ayudarte. Yo he prometido siempre sustentarte. No llores, porque no te he abandonado. No te voy a abandonar. No llores. Estoy obrando. Sigo teniendo el control de la situación, aunque tú no lo creas. Yo tengo el control. Y en el momento justo te mostraré mi gloria. Amén. No llores. Es el tiempo de Dios. No llores, porque Dios se va a mostrar. Dios se va a mostrar en tu vida. No es casualidad que tú estés aquí. Y un encuentro con Dios lo cambia todo. Amén. Y hoy Dios va a cambiar tu situación. Solo debes creerlo. Porque para el que cree, todo le es posible. Amén. Todo le es posible. Cree. Seamos como Ana, que nos predicó el pastor la semana pasada. La mamá de Samuel, que después de haber orado al Señor, que después de haber puesto las cargas en manos del Señor, dice la palabra que siguió su camino y no anduvo más en ella tristeza. Seamos como Ana. Así que no llores más. No llores más. Dios hoy se ha acercado a ti y Dios se ha compadecido de ti y con palabras de amor te dice: no llores. Y las palabras de Jesús son de vida, no de muerte. Amén. La palabra no llores en este contexto lleva el respaldo de Dios. Amén. En este contexto lleva su amor. Te hace sentir que Él no es indiferente a tu problema. No llores una palabra consoladora, porque el Espíritu de Dios va en ella. Porque el Espíritu de Dios, antes de trabajar en tu exterior, quiere trabajar en tu interior. Quiere trabajar en lo más profundo de tu corazón. Gloria. Antes que el Señor haga un milagro, siempre te dará una palabra de esperanza. Siempre te dará una palabra de ánimo. Siempre te dará una palabra de paciencia para que puedas esperar en Él, aún en medio de tu problema. Antes que el Señor haga un milagro, Él te va a hablar. Vemos que hasta el versículo 13 todavía en esta historia no ha hecho un milagro, no ha pasado nada. Lo único que hasta ahora hemos visto que Jesús le dice a la mujer: no llores.
Amén. Pero antes que Dios haga un milagro en ti, te va a dar una palabra para que esperes en Él. Quizás esa palabra esté en fe. Quizás esa palabra es esfuérzate, sé valiente. Quizás esa palabra es ser constante en la oración, en la congregación, en la palabra. No sé cuál es la palabra, no lo sé. Tal vez esa palabra es confía en mí, no en tu propia inteligencia. Tal vez esa palabra es que confía que yo voy contigo. Yo no sé cuál es la palabra, no lo sé, pero lo único que sé es que Dios va a mostrar su gloria. Eso sí lo sé. No sé cuál es la palabra para cada uno de ustedes, pero lo que sí sé es que si tú crees, Dios te va a mostrar su gloria. Amén. En el nombre de Jesús. La Biblia no dice, pero yo creo que esta mujer dejó de llorar. Aunque todavía no había visto milagro. Porque una palabra de Dios lo cambia todo. Todo puede cambiar en un instante con tan solo una palabra de Dios. Por eso es importante, hermano, que en medio de la prueba usted siga buscando de Dios. Hay personas que en medio de la prueba se alejan. No, busca más de Dios, porque Él es el único que puede cambiar tu tristeza en baile. No hay otro. Busca de Dios. Mira lo que dice Isaías 25:8. Enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo. Y después dice en el versículo 29, y se dirá en aquel día, ¿cuál día? En el día que Dios muestre su gloria. En ese día se dirá, he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Espera en Dios, porque tu respuesta vendrá únicamente de Dios. Espera en Dios. Espera en Dios. Luego vemos la respuesta en el versículo 14. Y la respuesta dice, versículo 14, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Hasta ahí no ha pasado nada todavía. Pero me llama la atención que toca el féretro, es decir, el muerto. Anteriormente era una camilla, una simple camilla, y él iba vendado. Así llevaba a los difuntos. Entonces el Señor siempre hace cosas extrañas. Porque para un judío en la época, tocar a un muerto era señal de contaminarse. Y entonces tendría que pasar un tiempo alejado de 7 días fuera para apartarse y tener la purificación. Pero tenía que estar fuera de la ciudad. Y esto fue precisamente lo que evitó, lo que prediqué el sacerdote y el levita. Esto fue lo que ellos evitaron. Por eso ellos no ayudaron a este hombre. Y entonces dice la palabra que lo vieron y siguieron de lado. Pero Jesús, siendo judío, no solo tocó al leproso, sino también a muertos. Y ahí nos demuestra su amor. Ahí nos demuestra su misericordia. Ahí nos demuestra su compasión, que está sobre todas las cosas. El amor de Dios está sobre todas las cosas. Entonces podemos decir que Jesús se paró en medio del encuentro, tuvo compasión de la viuda y además toca al muerto. Ahora, ¿por qué lo toca? Porque Él no lo resucitó cuando lo tocó. ¿Pero por qué lo toca? Porque el Señor quería dejar algo claro, que Él siempre está dispuesto a hacer algo por nosotros. Dios siempre está dispuesto a hacer algo por nosotros. Y Él está dispuesto a hacer algo en este hombre. De hecho, cuando tocó el féretro, dice la palabra que todos se detuvieron.
Porque Dios quería mostrar el deseo de su corazón para aliviar y ayudar la necesidad de esta mujer. Dios siempre va a buscar la forma de mostrarnos su deseo de ayudarnos siempre en nuestra necesidad. Lo que pasa es que nos tapamos los oídos con el problema y con los ruidos. Pero Dios siempre va a buscar la forma de mostrar su amor por ti y de mostrar su promesa que dice: yo te voy a ayudar. Dios siempre tiene ese deseo en su corazón. Entonces vemos en este versículo y en el posterior que después del consuelo con la palabra no llores, y después de la intervención cuando toca el muerto, entonces ahora saca el mandato. Ahora suelta la palabra. Después de haberla consolado, después de haber actuado poniendo mano en el muerto, suelta la palabra y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y dice la palabra: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y dio a su madre. En cuestión de minutos, en cuestión de segundos, Dios puede cambiar tu tristeza en gozo. Amén. Pasado trágico, a punto de enterrar a su único hijo, un futuro totalmente gris. Sin embargo, el Señor le devolvió la esperanza. Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. En medio de la prueba muchas veces perdemos la esperanza. Aunque parezca que el mundo se nos viene encima, si buscas a Dios en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, puede cambiar esa tristeza, esa tragedia, ese problema en alegría y en gozo. En cuestión de segundos. Mira lo que dice Juan 5:24. Por favor. Y dice así: de cierto os digo, o sea, reafirmando, el que oye mi palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y después dice: de cierto os digo, viene la hora, ahora es cuando los muertos, esos huesos secos, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le huyeron vivirán. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hoy hablamos en el nombre del Señor de esos huesos secos. Y dice la palabra que los que oyen y la creen vivirán. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es muy poderosa para hacer milagros. La palabra de Dios es muy poderosa para cambiar tu realidad por una verdad de Cristo. La palabra es poderosa para resucitar lo que está muerta. La palabra de Dios es poderosa para dar vida. Pero es necesario creerla. La palabra puede ser muy poderosa y de cierto lo es. Pero si no la creemos, detenemos su poder. No deja de ser poderosa, pero detenemos o podemos detener ese milagro por incredulidad. No por falta de Dios, sino por incredulidad en el hombre. Usted ve a aquellos hombres que oyeron la palabra cuando vino Jesús a la tierra, y muchos de ellos no le creyeron porque siguieron viviendo en sus delitos y pecados. Pero dice la palabra: el que cree tiene vida eterna. El que cree vivirá. Si usted y yo podemos creer en su palabra, no importa cuán difícil sea nuestra tragedia y nuestro problema, en cuestión de minutos, en cuestión de segundos,
Dios puede convertir esa tristeza en alegría, esa tristeza en gozo, esa tristeza en paz. Amén. Si hoy tú determinas creer. Ahora, finaliza diciendo el versículo 15. El que había muerto comenzó a hablar y dio a su madre. Es decir, Jesús se lo entregó a su madre. Ahora, ¿por qué Jesús se lo entregó a su madre? ¿Por qué no hizo como Lázaro? Desátenlo y dejen ir. ¿Por qué? Porque Dios le estaba devolviendo a esta mujer lo único que tenía. Y Dios hoy te va a devolver hasta lo que el enemigo te ha quitado en el nombre de Jesús. Si hoy tú te determinas a creer, Dios te lo va a devolver. La mujer y su hijo se fueron en gozo. Y hoy tú tienes que determinarte en el nombre de Jesús a irte en gozo hoy, en paz. Porque esta historia nos enseña cómo Dios nos ama. Esta historia nos enseña cómo Jesús nos ve y cómo nos demuestra que no es indiferente a nuestros problemas. Nos enseña cómo Jesús tiene compasión por ti y por mí. Y no solo tiene compasión, sino que actúa a favor de nosotros. Nos enseña a que Dios nos presta atención. Porque a pesar de que venía una gran multitud y venía una gente de aquel lado, Jesús vio a la que necesitaba ver. Porque la palabra de Dios dice: mis ojos están puestos sobre ti. En una multitud Jesús vio a la mujer. Jesús vio a la que necesitaba ese encuentro con Él. Dios está, su mirada atenta a ti. Sus oídos están prestos a tu corazón. Mis hermanos y amigos, Dios te está mirando. Dios tiene tu mirada sobre ti. Pero no solo tiene compasión, sino está obrando a tu favor. Porque Dios es un Dios de compasión. Y lo más importante, que Él está obrando. Dios está obrando. Dios tiene su mirada sobre ti. Yo quiero invitarte a que te pongas de pies. Yo quiero que tú esa necesidad, ese padecimiento que yo no conozco, pero que Dios lo conoce, pero Dios lo conoce, que Dios está hablando. Quiero invitarte a que le hables a Jesús: Señor, yo vine hoy a tener un encuentro contigo. Señor, tú conoces mi realidad. Señor, yo te pido, porque tú puedes hacerlo, que cambies esa realidad en una verdad llena de bendición. Así como el Señor cambió la vida de esta mujer viuda, Él puede cambiar la tuya. Pidámosle al Señor que esta situación sea transformada en un testimonio para su gloria y su honor. Que aunque hoy sea una prueba, dentro de cuestiones de segundos, sea un testimonio de poder y de gloria para otros. Pero tienes que determinarte allí con tu corazón. Tienes que determinarte: Señor, toca mi necesidad. Así como tocaste a ese muerto, Señor, toca mi necesidad, Señor. Señor, toca mi tragedia. Señor, levanta, Padre, lo que tú sabes que está muerto. Y hoy, en el nombre de Jesús, con la autoridad de Cristo, porque en Cristo
esto dice que haremos grandes cosas y prodigios en su nombre y para su gloria. Hoy soltamos una palabra para esa tragedia que dice: Talita cumi. En el nombre de Jesús se levanta. En el nombre de Jesús hoy se levanta. En el nombre de Jesús esa enfermedad, Talita cumi, se levanta. En el nombre de Jesús esa muerte espiritual, Talita cumi, se levanta. En el nombre de Jesús ese deseo en tu corazón que tal vez lo daba por muerto, Talita cumi, en el nombre de Jesús se levanta. Tal vez tu situación financiera, hoy le decimos: Talita cumi, en el nombre de Jesús se levanta. Tal vez tu situación de matrimonio, le decimos en el nombre de Jesús: Talita cumi, se levanta. Hoy en el nombre de Jesús resucita huesos secos. Tal vez lo que está muerto en ti es el desempleo. Talita cumi, con el desempleo, en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo se llama esos huesos secos de tu vida, pero llámese como se llama hoy, en el nombre de Jesús. Nombre, sobre todo nombre, nombre que tiene el poder de transformar lo muerto en vida. Hoy le decimos a esa situación: Talita cumi. Señor, Talita cumi, en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Y le damos las gracias al Señor por lo que hoy estoy viviendo. Porque lo que estoy viviendo me va a permitir ver la gloria de Dios. No abandones la fe. Saldrás fortalecido y en victoria, pero determina a creer. Señor, te doy las gracias. Te doy las gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Y hoy queremos pedirte, Señor, que nos inunde de tu presencia, Padre. Señor, que ese encuentro, Padre, que hemos venido a tener contigo hoy, Señor, sobre todas las cosas, que se haga tu voluntad en la nuestra. Señor, confiamos que tú cierras puertas que no me convienen, pero también abres aquellas que me son convenientes, Señor. Padre, tómame de la mano en el día de hoy. Ayúdame a caminar, Señor, por ese camino de victoria, por ese camino de triunfo que tú has diseñado antes que yo naciera, Señor. Caminar en él. Señor, si hoy me he desviado, si hoy no he oído tu voz, yo te pido perdón, Señor, y ten misericordia de mí, Padre. Y te pido, por favor, endereza nuevamente mi caminar, Señor. Padre, quiero caminar en tus caminos. Señor, quiero vivir en tu verdad. Y quiero vivir esa vida de abundancia que tú has prometido para mi vida, Señor. Padre, yo te pongo el corazón de cada uno de ellos. Esta mujer no pidió en ningún momento milagros. Esta mujer en ningún momento sabe decir: ayúdame. Pero Dios conoce y discierne los corazones de cada persona. Y Dios sabía que esa mujer necesitaba de Jesús. Dios hoy conoce tu situación, la conoce al detalle, pero deposita en Él, porque Él sigue sentado en su trono, teniendo el control de tu situación. Señor, inúndanos, Señor, de tu presencia. Trae aquí el cielo. Trae aquí un milagro, Señor, en esta mañana, Padre. Señor, haz como tú quieras, porque lo que tú hagas será lo mejor para nuestra vida. Ahí donde estás, sigue clamándole a Dios. Sigue pidiendo al Señor. Sigue
oyendo. Dios hoy está en medio de ti. Hoy Dios ha venido a ese encuentro que Él te hizo. Y Él, Dios, quiere bendecir. Por la fe va a suceder en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Lo que otros no ven, tú lo vas a ver en fe en ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Cosas sobrenaturales son las cosas que hace Dios. Él es especialista en las cosas imposibles. Él es especialista en lo que el hombre, el mundo, la ciencia, la medicina no puede. Ahí es donde Dios dice: apártense, porque voy yo, el que todo lo puede. Gracias, Padre. Sea tu gloria, Señor. Sea tu gloria, Señor. Sea tu gloria sobre nuestras vidas. Padre, trae, Señor, el cielo a nuestras vidas. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor. Tus lágrimas Dios la ha contado, pero esas lágrimas Dios la va a convertir en gozo. Dios la va a revertir. Lo que el diablo ha querido hacer, Dios con su poder lo transforma para el bien de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Señor, toca la vida de cada uno de ellos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Dile: Señor, tócame. Porque hoy va a suceder algo grande y maravilloso. Después no olvides que fue Dios el que obró. Después ven
Gracias por tu bondad, Señor, por tu misericordia, Padre, por haber oído nuestro clamor, Señor. Te doy las gracias porque has hecho algo maravilloso, Señor. Y aunque no lo vemos, yo sé que tú hiciste, Padre. Gracias, hermano.